¿Qué tal? Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues el día de hoy veremos la clase, denme unos segundos, me parece que es la clase número 10, sí, la clase número 10. Bueno, en esta clase vamos a ver lo relativo a el tema número 10. eh, no, el tema número 11. Ahí en su temario dice el cumplimiento de las obligaciones. En este tema, pues nos marca aquí diversos subtemas y se encuentra encaminado a otras formas diversas por los que podemos adquirir obligaciones, como en este caso vamos a estar hablando de la responsabilidad civil, la extracontractual y la contractual, que más que nada, pues eso deriva de los hechos ilícitos. Cuando comete algún ilícito, pues esto da lugar a la responsabilidad civil. Bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos con una oración para poner este tiempo en las manos de Dios y que Él nos esté guiando y que permita que ustedes puedan adquirir todo el conocimiento que se va a impartir en esta clase? Bueno, vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día te damos gracias porque tú nos permites estar aquí de nueva cuenta para escuchar de esta clase, a mí por impartirla, Señor, y te pido que tú pongas una mentalidad receptiva de los alumnos, Padre, para que ellos puedan memorizar todo lo que se va a impartir en esta clase, Padre. Te pido que tú los bendigas, que tú los ayudes en sus estudios. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto y te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a comenzar con la clase. Les voy a compartir unas diapositivas eh, para que ustedes me vayan siguiendo en la clase. A ver, denme un segundo, voy a compartirles la pantalla. Aquí está, muy bien. Dice, el tema es el cumplimiento de las obligaciones. Aquí está. Bueno, mm, vamos a ver, dice el cumplimiento de las obligaciones. Y aquí nos pone como uno de estos subtemas que es la responsabilidad civil. ¿Ustedes han oído hablar de qué se trata esta figura de la responsabilidad civil? Pues no es una figura o hasta hace poco no, pues no era una figura muy común, ¿verdad? Dentro del tipo de acciones o juicios que dan lugar a esta figura de la responsabilidad civil. No había pues tantos antecedentes, ¿verdad? Como ahora que pues ya la gente tiene más conocimiento de este tipo de figura y pues lo que los derechos y obligaciones que surgen a raíz de que se actualiza o se configura esta figura de la responsabilidad civil. Dice el nombre que toma la obligación generada por el hecho ilícito y también por el riesgo creado, la cual se traduce en la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados a otros. Responsabilidad civil es la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados a otros por un hecho ilícito o por la creación de un riesgo. O sea que la responsabilidad civil tiene lugar como consecuencia de haber causado un daño, un perjuicio a un tercero o una persona derivada de un hecho ilícito o que se haya creado un riesgo eh, que haya generado un daño a una persona diversa. Entonces, más que nada, a eso se refiere la responsabilidad civil. Y
pues el fin sí, el fin de este tipo de figura es que se indemnice a las personas que se les causó este daño, ya sea porque se cometió un acto ilícito o porque se generó un riesgo. Pues un acto ilícito pues va encaminado a que se viole un precepto establecido por la ley, que se haga contrario a la ley algún hecho, y la creación de un riesgo pues va más que nada encaminada a cuando alguna persona pues maneja materiales peligrosos que por eh, los compuestos, la peligrosidad de estos materiales, pues al manejarlos eh, puede generar un riesgo y suscitarse algún siniestro que cause daño a un tercero, y como consecuencia pues eso genera una obligación para indemnizar. ¿Qué es la indemnización? Bueno, el indemnizar cargo, es hacer cargo de los daños producidos y restar sus efectos, dejar sin daños. Bueno, pues eso es el fin de la indemnización. Hacerse cargo de los daños que se hayan causado por algún siniestro, mm, o resarcir los efectos que se hayan causado. Eso más que nada es la indemnización. Ahora vamos a ver cuáles son las formas de indemnizar. La reparación en naturaleza y la reparación por un equivalente. La reparación por naturaleza consiste en borrar los efectos del daño causado, restableciendo las cosas a la situación que tenían antes de él. Coloca de nuevo a la víctima en el pleno disfrute de los derechos o intereses que le fueron lesionados. O sea, este tipo de reparación de naturaleza consiste en que los efectos que se hayan causado por el hecho ilícito acontecido o el riesgo creado, pues es el restablecer a la situación que se tenía anteriormente. Colocar de nuevo al afectado, a la persona que sufrió el daño, en el goce de los derechos o intereses que le fueron lesionados. A eso se refiere la reparación en naturaleza. Dice, si no es posible la reparación del daño en naturaleza, se indemniza proporcionando a la víctima un equivalente de los derechos, intereses o bienes afectados, por lo general en dinero, que restituye el importe correspondiente previa estimación legal de su valor. Bueno, aquí en este caso, pues la indemnización pues ya no sería como tanto como volver a las cosas al estado que se encontraban antes de que sucediera el acto ilícito o se realizara el riesgo generado, sino que aquí pues en la indemnización, esta es la equivalente, pues es a través del pago de una cantidad de dinero que restituye el importe correspondiente previa estimación legal de su valor, o sea, previa una estimación o una cuantificación que se haga de los daños que se sufrieron, pues es como se va a hacer el pago. Atendiendo a esta cuantificación, es el monto en dinero que se va a otorgar como indemnización. Y aquí eh, vamos a citar los artículos. Estos artículos que estoy citando pues son del Código Civil Federal. Si ustedes lo quieren consultar, pues esa es la legislación que vamos a estar utilizando en esta clase. Es el Código Civil Federal, y en el artículo 1915 establece el concepto de la indemnización. Dice, la reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios. Bueno, aquí está hablando, hace referencia a los dos, a la división que vimos ahorita, que es reparación de daño naturaleza y reparación
equivalente por un equivalente. Entonces aquí dice que el ofendido, em, a elección del ofendido, o sea, el ofendido o quien sufrió el daño o quien sufrió el hecho ilícito o el riesgo que se creó, que sufrió las consecuencias de estas dos, hechos o situaciones, pues puede elegir entre la sustitución en el restablecimiento de la sustitución anterior, cuando esto sea posible, o sea, cuando sean cuestiones que sí puedan restablecerse al estado en que estaban previo a que sucedieran estos hechos ilícitos o riesgos creados que dieron origen a la responsabilidad civil. Pues si esto se puede realizar, él puede elegir restablecer esta situación a la que se encontraba antes de que sucedieran los hechos. Y aquí dice también que, pues, en caso de que no sea así, el daño, el pago de daños y perjuicios, que como ya vimos, pues los daños y perjuicios, pues se hace una cuantificación por la autoridad correspondiente y atendiendo a los lineamientos que para ello establece la ley y pues se determina un monto, una cantidad en dinero que servirá para como daños y perjuicios. Dice, cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de la reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Para calcular la indemnización que corresponda, se tomará como base la unidad de medida y actualización y se entenderá el número de unidades que para una de las incapacidades mencionadas señala la Ley Federal del Trabajo. En caso de muerte, la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima. Bueno, aquí pues ya hace referencia, en caso de que el daño que se ha causado a una persona y le produzca la muerte. Entonces dice que aquí para la reparación o la indemnización, el grado o sea, tenemos que ir a la Ley Federal de Trabajo. Me parece que ahí en la Ley Federal de Trabajo, hasta donde yo tengo entendido, no sé qué tanto haya cambiado con las reformas y todo eso, pero viene como un tabulador de qué pasa o cómo se va a indemnizar a una persona si fallece o queda incapacitada parcial o permanentemente, si pierde un dedo de su mano. Creo que también especifica si pierde qué dedo, cuál es el que vale más, ¿verdad? Entonces aquí dice que en dado caso de que sea una situación relativa a esos hechos, pues para hacer la cuantificación, pues nos tenemos que ir a la Ley Federal de Trabajo. Más que nada, esto se refiere a un ejemplo de esto, pues puede ser, yo me imagino que cuando se atropella a una persona, este, y fallece, pues ahí es una responsabilidad civil que deriva o tiene lugar en virtud de que se cometió un hecho ilícito, pues el atropello de una persona. Entonces, pues ahí da lugar a que surja esta responsabilidad civil, ya que, pues, si la persona quedó atropellada, fue atropellada, pero no falleció y queda, pues, lesionada de alguna parte de su cuerpo, pues ahí, pues, tiene lugar al pago de los daños y perjuicios. Este, ya no sería ahí resarcir las cosas al estado que se encontraban anteriormente, porque pues son lesiones que pues no se tiene que esperar a que sanen y a veces pues no, eh, a veces ocasionan que la persona pues ya no tenga el mismo estado en que se encontraba antes de que se suscitara el accidente. Entonces, en esos casos, pues aquí nos establece el artículo que podemos ir a la Ley Federal del Trabajo para cuantificar estos daños y perjuicios. Y en caso de muerte, pues ahí también nos lo establece.
Dice los créditos por indemnización cuando la víctima fuere un asalariado son intransferibles y se cubrirán preferentemente en una sola exhibición, salvo convenio entre las partes. Las anteriores disposiciones se observarán en el caso del artículo 2647 de este código, bueno, que es el Código Civil Federal, el que voy a estar citando aquí en estos artículos. Vamos a estar analizando esto de la responsabilidad civil y los hechos ilícitos. Ahora, clases de indemnización. La indemnización debe corresponder al daño que se habrá de reparar. Si este consiste en el demérito o la pérdida definitiva de los bienes o en la frustración de los derechos de la víctima por el incumplimiento total o parcial de las obligaciones del deudor, la indemnización deberá ser em, sucedáneo o sustituto de lo que se ha deteriorado o ha desaparecido. O sea que en caso de que el daño consista en el demérito o la pérdida definitiva de los bienes, o sea que si un bien se perdió en forma definitiva, pues se tiene que hacer en forma sustituta la reparación, atendiendo pues al valor de la cosa que se ha deteriorado, perdido o desaparecido. Em, Compensar su depreciación o ausencia, por lo cual se le da el nombre de indemnización compensatoria. O sea, este tipo de indemnización que se da cuando se pierde un bien o se pierde un derecho también por el incumplimiento total o parcial de las obligaciones del deudor, pues es una compensación o una indemnización compensatoria. O sea, en compensación al bien que se perdió o a los derechos pues, que ya no pudo hacer efectivos que perdió la persona afectada. Ese es un tipo de compensación. De indemnización es la compensatoria. Aquí dice otro tipo de indemnización es la moratoria, cuando el daño proviene de un retardo o mora en el cumplimiento de una obligación, se repara por esa mora y la indemnización correspondiente recibe el nombre de moratoria. ¿Qué podría ser? Aquí podríamos establecer como que puede ser el interés moratorio. A ver, vamos a ver. Su cuantía será igual a las pérdidas o los perjuicios que hubiese sufrido el acreedor por el retardo en el cumplimiento. Bueno, pues sí, si estamos hablando aquí de un acreedor y que éste sufre daños o pérdidas por el retraso en el cumplimiento de una obligación, pues podríamos sí encuadrado ese los intereses moratorios como, perdón, como una indemnización de este tipo. Ocasiones habrá en que la demora haga inoportuno el pago inútil y equivalga al incumplimiento definitivo, como sucede en las prestaciones de tipo personal que deben pagarse en una ocasión o un evento determinado. Estas se reparan con una indemnización compensatoria. Ah, bueno, pues aquí ya no, si es una obligación de tipo personal y que debe pagarse en una ocasión o en un evento determinado, pues ya no sería una moratoria, sino que sería una tipo de indemnización compensatoria. Y ahora vamos a ver los hechos ilícitos, que pues son los que dan lugar a que surja esta responsabilidad civil. Y pues estos tipos de hechos pues también dan lugar a que surjan obligaciones por parte de una de determinada persona, específicamente pues respecto del que comete el hecho ilícito. Importancia de los hechos ilícitos. Debe destacarse que esta fuente de obligaciones, ya, sí, como vemos, sí es una fuente de obligación, estos hechos ilícitos.
Dice, destacarse que esta fuente de obligaciones tiene una importancia considerable por la frecuencia con que ocurre en la vida cotidiana. Puede surgir a propósito de cualquier hecho humano siempre que se reúnan sus elementos característicos. Bueno, estos hechos ilícitos, pues dice que aquí, que pues pueden surgir en la vida diaria con mucha frecuencia, pero pues estos tipos de hechos tienen ciertas características, ciertos elementos que que los caracterizan. Antijurídica, o sea, que sea una conducta antijurídica, o la culpabilidad, o sea, que alguien sea el responsable, y el daño, o sea, que se cause o transgreda algún derecho de un tercero, de otra persona. Y dice, y representarse en las demás fuentes de obligaciones puede ser, pues es un hecho ilícito. Ok, y luego dice aquí, el incumplimiento del contrato, y lo dice entre paréntesis, a la responsabilidad civil que dicho incumplimiento genera se le llama responsabilidad contractual. O sea, aquí es este tipo de responsabilidad civil que nace por el cumplimiento de un contrato, pues se le dice responsabilidad civil contractual. Aquí vemos, bueno, estos puntos que estamos viendo aquí, pues son algunos de los hechos ilícitos. Un hecho ilícito, pues sería el incumplimiento de un contrato. Otro sería el desacato a lo estipulado en una declaración unilateral de voluntad, también por extensión, responsabilidad contractual. La recepción de mala fe por el acipiens en el enriquecimiento ilegítimo. Aquí, pues esta figura del enriquecimiento ilegítimo, pues es cuando, mm, ah, pues sí, como un enriquecimiento irregular, ¿verdad? Ilícito, ilegítimo. Dice, en el otro punto dice, en la gestión de negocios se presenta en los casos de una administración anormal contra la voluntad del dueño o en aquellos en que el gestor interviene con el propósito de beneficiarse a sí mismo en vez de obrar conforme a los intereses del dueño del negocio, etcétera. Bueno, en la gestión de negocios, pues es el manejo que una persona hace sin tener un mandato, ¿verdad? En beneficio de otro, pero pues debe hacerlo como si fueran sus propios negocios y para crearle un beneficio. Y aquí dice que pues si lo hace eh, contra la voluntad del dueño y que si lo hace nada más para beneficiarse él y no para beneficiar a la persona respecto de la que le está administrando, gestionando los negocios. Ahí tiene surgimiento un hecho ilícito. En suma, dice, cualquier violación culpable de una norma jurídica que cause daño a otro es un hecho ilícito, fuente de obligaciones. O sea, si nosotros en un contrato, como ya vimos, incumplimos una obligación, como la obligación, si es un contrato de crédito o de un préstamo, si nosotros incumplimos mm, lo pactado en el contrato, que es principalmente pues el cubrir el monto del adeudo que se nos está prestando, pues ahí ya generamos un hecho ilícito porque estamos privando a la persona de la ganancia lícita que pudiera obtener con motivo de la celebración de este contrato. Entonces, pues ahí tiene lugar un hecho ilícito y eso sería en materia contractual. Ahora vamos a ver los elementos de los hechos ilícitos, que es la antijuridicidad, la culpa y daño. El primero de estos, pues, es la antijuridicidad. Es antijurídica toda conducta o hecho que viola lo establecido por las normas del derecho. Bueno, pues conforme a lo que dice aquí, el antijurídico
es una conducta que sea contraria o que viole lo establecido por una norma que se encuentre en alguna de las leyes. Entonces, la antijuridicidad es el dato que califica una conducta o una situación que entra en colisión con con lo preceptuado en la regla jurídica, o sea que es una conducta contraria a lo que establece la norma que se encuentra en algún ordenamiento, como pues robar, o sea, si hurta, roba, ah, estafa o hace un fraude, pues ahí es una conducta antijurídica que va contrario a lo preceptuado en la ley. A eso se refiere la antijuridicidad, o sea que esta conducta este hecho ilícito tiene esta característica, que la conducta que se va a realizar va contrario a las leyes, que pongámoslo así, que no está permitida por las leyes, o que sí, o sea que es algo contrario a a lo que se puede esperar en relación a lo que establece las legislaciones que va en colisión en respecto de alguno de estos preceptos legales que va en colisión, o sea que es contrario. Esa es una conducta antijurídica. Esa es la característica, ¿verdad? De este elemento que conforma los hechos ilícitos. Todo el hecho ilícito es una conducta antijurídica. Es erróneo suponer que basta la culpa y el daño para caracterizar al hecho ilícito, pues éste se manifiesta de modo invariable como una acción antijurídica. Aunque en ocasiones no sea muy notoria la norma de derecho transgredida con la acción ilícita, es seguro que esa regla existe. O sea, sí puede darse el caso de que la conducta que se llevó a cabo no se vea, mm, como podríamos decirlo, o sea, que no sea notoria de que se está violando un precepto o un lineamiento, pero pues si es una conducta antijurídica, pues es seguro que existe una regla que establece lo contrario a lo que hizo y que como consecuencia pues se está violentando, se está violando. Ocurre en frecuencia que la norma quebrantada por el hecho dañoso no es una disposición jurídica expresa consagrada en un canon legal, sino un principio general de derecho que tiene positividad y vigencia en la ley, porque preside e inspira las reglas contenidas en ellas. Pues sí, o sea, no quiere decir que si se realiza un acto ilícito, pues sería o siempre será, ¿cómo lo podemos decir? O sea, evidente, o sea, la violación de esa norma, de alguna norma que exista en la ley, sino que pues puede darse el caso de que esto no sea esté tan, sea tan, sea fácil de apreciar, sino que puede que viole a un principio general del derecho y ya con esa cuestión, pues ya es algo que es contrario a la ley, que es un hecho ilícito, como estamos aquí haciendo mención. Entre tales principios figura en particular el deber jurídico de respetar el derecho ajeno, deber que no está contenido en una norma determinada y sin embargo tiene existencia positiva. Sí, o sea, sí, el derecho a respetar a la otra persona, al vecino, pues no está contenido así expresamente en alguna ley, sino que existe porque pues existen lineamientos o preceptos, normas que van encaminadas a la protección de alguno de los derechos del vecino o sí, de la otra persona, de un tercero, sin que exista disposición expresa
el que establezca así de forma categórica la protección al derecho ajeno, sino que por decir, pues está la protección a los bienes de las personas, de pues de ellos mismos, de la integridad de cada persona, de el bienestar de cada persona. O sea, no existe una regla que expresamente establezca eso, sino que pues existen una serie de lineamientos que protegen los derechos de las personas y eso va encaminado al respetar el derecho ajeno de los demás. Con nuestra acción dañosa interferimos en la esfera jurídica ajena y no respetamos el derecho de otro, pues le inferimos un daño. Pues sí, o sea, si nosotros somos partícipes de un hecho ilícito o damos lugar a esto, como es un hecho ilícito, pues quiere decir que está violentando alguna ley, algún precepto legal, entonces pues puede causar o se entiende o trae como consecuencia que cause un daño a otra persona, porque de manera directa o indirecta pues le estamos violentando sus derechos. Dice generalmente pues el daño implica la antijuridicidad. La sola producción del daño a otro constituye una acción contra derecho. Sí, o sea, siempre el solo hecho de que ya hayamos causado un daño a un tercero, pues eso da pauta a que surja una antijuridicidad, mm, porque estamos causando un daño a un tercero, a otra persona diversa a nosotros, a través de nuestras acciones. Y si se causan daño, pues entonces sí se está violentando algún dispositivo, una norma legal. Dice, bueno, ya como leímos, generalmente pues el daño implica la antijuridicidad. La sola producción del daño a otro constituye una acción contra derecho, por la transgresión del deber implícito de respetar a la inviolabilidad ajena. Ahora vamos a ver, ya vimos que la antijuridicidad y ahora vamos a ver la culpa como elementos de del, del hecho ilícito. La culpa dice, el núcleo del hecho ilícito civil es la cualidad de la conducta que lo nutre. Es un proceder erróneo derivado de negligencia o falta de cuidado, es decir, un proceder en falta culpable, o lo que es peor, consecuencia de una actitud malévola o intencional. O sea, sí, la culpa es el resultado de una acción que tenga la intención de dañar a otra persona. Aquí dice una actitud malévola, pues sí, con el afán de causar un perjuicio, un daño. Dice la culpa es un matiz o color particular de la conducta, una calificación del proceder humano que se caracteriza porque su autor ha incurrido deliberada o fortuitamente en un error de conducta proveniente de su dolo, de su incuria o de su imprudencia. Sí, o sea, la culpa pues es como aquí dice, es una actitud o un proceder humano que se caracteriza que es la persona que va a realizar o que lo realizó, lo hace en forma deliberada. eh, o sea, en atención a que esto lo hace con dolo y de manera imprudente. Entonces, esto es la culpa. Incurre en culpa quien proyecta voluntariamente su acción hacia un fin perjudicial y quien, debiendo preverlo, no lo ha hecho o, percibiéndolo, no toma las medidas racionales para evitarlo. O sea, aquí la culpa es
se traduce o se genera cuando de forma voluntaria la persona hace este tipo de acciones para obtener un fin perjudicial para otra persona. Y también, pues la culpa es cuando, aquí también dice que si nosotros prevemos o podemos prevenir a este tipo de hechos ilícitos, eh, o lo percibimos y no tomamos las medidas necesarias, pues también tendremos culpa. Ahí se estaría generando también culpa respecto de nosotros porque pues como dice, pues o sea, lo pasaste por alto o a pesar de que ya tenías conocimiento que eso era ilícito, que iba a causar un perjuicio, pues lo dejaste así. Y ahora vamos a ver qué es el daño. El daño, dice, no basta con una conducta antijurídica y culpable para generar obligaciones. Se necesita además un daño. Mientras la acción contraria a derecho y errónea no produzca una pérdida para otra persona, no surgirán las obligaciones. O sea, aquí quiere decir que mientras no exista un daño, derivado de esta conducta antijurídica, pues entonces no surgirá la obligación. Atendiendo a estos hechos ilícitos, pues no va a surgir si no existe un daño, si no se ha creado un daño. Dice, el daño establece el vínculo de derecho entre el autor del hecho ilícito y la víctima del mismo. Sin él no hay víctima de ilícito civil. El daño creado eh, crea al acreedor. O sea, si en este tipo de elemento, o sea, el daño, pues es importante porque sin este, pues no se tendría lugar o no, sí, o el hecho ilícito. Porque si no hay daño, pues entonces no hay una víctima, no hay quien haya recibido o sido acreedor a recibir este hecho contrario a algún dispositivo legal de riesgo, el riesgo que se generó, si no causó algún perjuicio, pues no existe un daño. Entonces, pues tampoco surge la obligación y como consecuencia, pues tampoco existe un acreedor al que tengamos que pagarle por haber cometido este hecho ilícito o indemnizar, ¿verdad? Resarcir el daño o pagarle un monto para indemnización por daños y perjuicios. Entonces aquí vamos a ver ahora qué es lo que establece el Código Civil. Este es el Código Civil Federal en su artículo 2108. Dice el daño es una pérdida. Y dice este artículo, se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta de cumplimiento de una obligación. Por falta de incumplimiento de una obligación, pues sería en un contrato de préstamo. Si el obligado, que es el deudor, incumple con el pago de este préstamo, si se estableció que sería de manera mensual, pues si no cumple, pues ya ahí él está causando un daño porque tiene una pérdida o menoscabo, porque no le he resarcido la cantidad que prestó junto con pues las ganancias que son el interés. Entonces ahí ya se sufre una pérdida o menoscabo en el patrimonio. Entendiéndose esto, pues el dinero que pudiera tener la persona que realizó este préstamo. Entonces, conforme al Código Civil Federal, el daño es una pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio de una persona por falta de incumplimiento de una obligación. La responsabilidad civil extracontractual y la contractual. Bueno, vamos a ver este tipo de responsabilidad civil. Dice, responsabilidad extracontractual cuando la norma transgredida es de observancia general. Si alguien viola la ley
culpablemente y causa daño, incurre en responsabilidad extracontractual. A su cargo surge la necesidad de reparar los daños y perjuicios, responsabilidad civil, obligación que se origina en la violación de una ley y no de un contrato. Por eso se dice que es responsabilidad fuera del contrato, extracontractual. Bueno, aquí ya estamos viendo cuáles son las diferencias de este tipo de responsabilidades que, como su nombre lo dice, la contractual deriva del incumplimiento eh, de algún contrato, de algún acto jurídico que hayan celebrado las partes. Si se incumple, pues eso da lugar a una responsabilidad civil contractual, y la extracontractual pues es la transgresión o violentar alguna ley, de una ley que se encuentre en algún dispositivo legal. Si se violenta, causa un daño, pues entonces sí incurre en una responsabilidad civil extracontractual. Vamos a ver lo que establece el Código Civil Federal. Dice, el Código Civil mexicano, siguiendo la tradición, regula por separado la responsabilidad extracontractual al reglamentar los hechos ilícitos en los artículos 1210 y subsecuentes. Bueno, vamos a ver qué dice este artículo. El artículo 1910 dice, el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro está obligado a repararlo. O sea, aquí, como podemos ver, pues no habla de que, si no habla de que son personas parte dentro de un acto, de un contrato, sino que dice en forma general, dice el que obra ilícitamente. O sea, obra ilícitamente que hace acciones o comete hechos que son contrarios a los lineamientos que establece la ley. Dice, el que obra ilícitamente o contra las buenas costumbres cause un daño a otro está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Perdón, sí, entonces aquí nos está hablando de una responsabilidad civil extracontractual, y pues nos dice como que aquí pues nomás hay una excepción a esta regla. Dice que cuando se demuestre que el daño se produjo como consecuencia de una negligencia inexcusable de la víctima, o sea, que nosotros demostremos que el daño que causamos no fue nuestra culpa, sino que fue como consecuencia del actuar del lesionado o quien sufrió este daño, y que pues como consecuencia pues no puede excusarse o solicitar una indemnización o en contra de nosotros, o que nosotros le paguemos, porque pues es por culpa o negligencia inexcusable de este. Dice, por otro lado, la responsabilidad civil contractual al tratar del incumplimiento de las obligaciones en los artículos, esta está regulada por el artículo 2114, el cual establece, no, 2114 no, es 2104. Es igualmente del Código Civil Federal. Dice, ese artículo dice, el que estuviere obligado a prestar un hecho y dejara de prestarlo o no lo prestara conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes. Si la obligación fuere a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de este. Si la obligación no dependiere del plazo cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2080. El que contraviene una obligación de no hacer pagará daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. O sea, aquí está citando varios ejemplos de responsabilidad civil contractual, pero todos, como podemos ver, se encuentran relacionados o se sitúan en la hipótesis de que exista un vínculo que una a las partes, un acto contractual, un hecho jurídico, un contrato. Y aquí van por puros supuestos,
Vienen varios supuestos, este, donde, donde establece cuándo surge este tipo de responsabilidad civil contractual, como en la primera, si es una obligación a plazo, comenzará desde que ésta se venza, y si no es a plazo cierto, pues aquí ya nos establece cómo se va a manejar en el artículo 2080. Y ya dice: el que contraviene una obligación de no hacer pagará daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. Ahora vamos a ver la responsabilidad civil contractual. Es la proveniente de la transgresión de una cláusula particular, de una norma jurídica de observancia individual y de un contrato u otro acto jurídico de derecho. Es entonces la responsabilidad civil contractual es la proveniente de la transgresión que se hace a una cláusula. Pues estas cláusulas, pues, por lo general están en los contratos, de una norma jurídica de observancia individual, de un contrato o acto jurídico de derecho privado. Dice: la responsabilidad contractual resulta del incumplimiento de la obligación nacida de un contrato. Sí, o sea, esencialmente, como su nombre lo indica, dice: cuando un contratante no cumple la obligación puesta a su cargo por el contrato, puede causar un perjuicio al otro contratante, acreedor de la obligación. En ciertas condiciones, esta obligación a reparar, en ciertas condiciones está obligado a reparar ese perjuicio. Su responsabilidad es contractual. O sea, pues ya vimos, sí, esta responsabilidad se sitúa en el supuesto de que haya la celebración de un acto jurídico, un contrato, en el cual se hacen concesiones, se pactan cierto clausulado en atención a la voluntad de cada una de las partes, y en estos casos, si alguna de las partes incumple, eso genera una responsabilidad civil contractual, lo que genera la obligación de resarcir este daño indemnizándolo a la persona que sufrió este detrimento en sus bienes, pues puede ser dinero, un bien inmueble, un bien mueble. Y ahora vamos a ver un poco de los criterios que la Suprema Corte ha establecido. Yo les puse aquí, creo que son tres, son criterios aislados, pero pues hablan en torno a la responsabilidad civil contractual, cuál es su concepto y varios puntitos. Bueno, vamos a leer el primer criterio. Si ustedes lo quieren checar ahí en el JUS, en la página de la Suprema Corte, pues ahí está el registro, ahí viene abajo. Dice: responsabilidad contractual, su concepto. El incumplimiento de una obligación nacida de un contrato se denomina responsabilidad contractual. Sí, como les estaba diciendo, pues la responsabilidad civil contractual es cuando se incumple con alguna obligación que se pactó en un contrato. Dice: para que se configure es necesario la previa existencia de un contrato válido que haya sido perfeccionado por el consentimiento de las partes, revistiendo la forma que la ley señala para cada caso. Bueno, aquí ya está hablando elementos de existencia y de validez, y que del acto jurídico, en este caso del contrato, dice: y que por lo anterior obliga no solo al cumplimiento de lo pactado, sino también a todas las consecuencias de su naturaleza, sea este unilateral, bilateral, oneroso, conmutativo, consensual, instantáneo o de tracto sucesivo, encontrándose en la falta a su puntual cumplimiento, salvo las excepciones consignadas en la ley por las personas que los otorgan y sus causavientes. La causa de su rescisión y o la correspondiente responsabilidad del pago de daños y perjuicios se les hubiere. En ese contexto dice: la voluntad de las partes es la máxima ley de los contratos, a las que se sujetan y obligan, no solo lo que se expresa en ellos, sino también a las consecuencias que según su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso o a la ley.
Perdón, en estos casos el factor de atribución de responsabilidad es objetivo, por lo que para eximirse de responsabilidad es necesario la introducción de una causa ajena al hecho dañoso. Aquí hace referencia a lo que estaba en el artículo que leímos anteriormente, o sea, cuando es por causa inexcusable de quien sufrió el daño, pues ahí ya pues no se tendría que hacer una reparación o una indemnización. No, pues sencillamente pues no existiría un daño y como consecuencia no surge una obligación derivada de un hecho ilícito. Dice concretamente quien fue víctima de un daño derivado del incumplimiento de la norma jurídica individualizada solo debe probar la existencia de la obligación, en tanto de que quien debe probar su falta de responsabilidad es el supuesto responsable. Pues sí, más que nada hace referencia pues sí a la carga de la prueba. Ahora vamos a ver este otro criterio. Ya ahí les puse el registro, pues si quieren consultarlo en el JUS, bueno, en la página de internet de la Suprema Corte. Este dice responsabilidad contractual y extracontractual, sus diferencias. De acuerdo con la teoría de responsabilidad civil, el que causa un daño a otro está obligado a repararlo. Este daño puede ser originado por el incumplimiento de un contrato o por la violación del deber genérico de toda persona de no dañar a otra. Así, mientras de la responsabilidad contractual las partes están vinculadas con anterioridad al hecho producto de la responsabilidad, en la extracontractual el vínculo nace por la realización de los hechos dañosos. Aquí hay pues una pequeña diferencia la primera diferencia que podemos ver es que en la contractual pues las partes se encuentran unidas entre sí por una relación contractual, pero en la extracontractual pues las partes pues no tenían nada que ver, sino que su relación tiene lugar como consecuencia de que se realizó este acto ilícito. Al momento en que tiene surgimiento es donde surge ahí esa relación entre uno y otro. Dice de ahí que la responsabilidad contractual emana de un acuerdo de voluntades que ha sido transgredido por alguna de las partes, en tanto que la responsabilidad contractual deriva del incumplimiento del deber genérico de no afectar a terceros, pues sería pues la violación de alguna ley. Por otro lado, para que exista responsabilidad contractual basta con que se incumpla con la obligación pactada, mientras que la extracontractual puede tratarse de responsabilidad objetiva o subjetiva. La responsabilidad de índole subjetiva se funda en un elemento de carácter psicológico, ya sea porque existe la intención de dañar o porque se incurre en descuido o negligencia. En cambio, en la responsabilidad objetiva se encuentra ausente el elemento subjetivo, este es la culpa o negligencia. Ahora vamos a ver este otro criterio, dice responsabilidad contractual y extracontractual. Dice su distinción. La distinción esencial entre responsabilidad contractual y extracontractual parte de la existencia o no de un vínculo previo entre las partes. O sea, como ya decía el otro criterio, o sea que en la contractual pues ya se encuentran unidas las partes porque celebraron este contrato que se que no fue cumplida una de sus partes y como consecuencia dio surgimiento este acto ilícito, mientras que en la extracontractual pues la relación o las partes forman esta relación jurídica hasta el momento mismo en que se suscita este hecho ilícito, el hecho ilícito que da lugar a la indemnización. Donde nos quedamos, dice, a ver, de manera que este segundo tipo de responsabilidad puede derivar de cualquier causa establecida en la ley, ya sea que se tome en consideración el hecho ilícito general que implica la infracción de un deber, o bien cuando sin ninguna ilicitud se produce un hecho dañoso que coloca a la gente en la obligación de repararlo por mandato expreso de la ley, resultando así lo que se conoce como responsabilidad objetiva.
La responsabilidad extracontractual nace de un daño producido a una persona sin que exista una relación jurídica convenida entre el autor del daño y el perjudicado. O sea, ahí no existe contrato en la extracontractual, misma que puede derivar de un hecho propio o de hechos ajenos por daños de animales o por las cosas que se poseen. Entre los elementos delimitadores de la responsabilidad civil extracontractual, el relativo a su distinción con la responsabilidad contractual causa un relieve particular, pues esta tiene su presupuesto en el incumplimiento o en el cumplimiento inexacto o parcial de las obligaciones derivadas de un contrato, a consecuencia de lo cual queda insatisfecho el derecho de crédito convencional y además, eventualmente, es causa de un daño o perjuicio adicional o suplementario para el acreedor. Dice, por su parte, la responsabilidad extracontractual tiene como presupuesto la causación de un daño sin que entre los sujetos involucrados exista una relación contractual previa o preexistente. Está o preexistiendo esta. El daño es ajeno al ámbito que le es propio. Esa distinción conduce a la existencia de regímenes diversos para esos tipos de responsabilidad, en tanto que sin dejar de lado la responsabilidad objetiva, además de la declaración unilateral de voluntad, el enriquecimiento ilegítimo y la gestión de negocios de manera paralela se regula el hecho ilícito como fuente de autonomía de obligaciones. En su vertiente de derechos de crédito indemnizatorios y se regula también el incumplimiento de las obligaciones que derivan de un contrato o convenio, es decir, derechos de crédito convencionales. Dice el Código Civil Federal contempla un sistema de responsabilidad civil que abarca la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. Pues sí, es lo que estamos analizando y lo que estamos viendo aquí en esta clase. Dice diferencias de grado entre la responsabilidad contractual y la extracontractual. Se generan por la violación de un tipo distinto de norma. Pues sí, la responsabilidad extracontractual no preexiste una relación interpartes de acreedor-deudor, pues no estaban ligados de antemano ni existían entre ellos algún vínculo obligatorio antes de que ocurriera el daño. Dice, en cambio, tratándose de responsabilidad contractual, ya existía ese nexo entre las partes, eran contratantes. Como ya lo vimos ahorita que lo estábamos explicando en el criterio que le cité, pues esa es una de las diferencias, que una existe la relación anteriormente y la otra tiene lugar pues exactamente cuando se suscitó el siniestro o este hecho ilícito. Dice, cualquier persona puede incurrir en agravio nuestro en una responsabilidad contractual. Sí, pues no está sujeta o limitada a una relación contractual o a que se haya celebrado un acto jurídico. Solo nuestro contratante o aquel que haya emitido una obligación generadora por acto jurídico puede incurrir en responsabilidad contractual. O sea, solo las personas que intervienen en el contrato, acreedor o deudor. Y luego dice, ello se debe a que a cualquier puede violentar la ley. Cualquiera puede violentar la ley, pues todos estamos obligados a respetarla. Mas no cualquiera puede violar un acto jurídico, sino el único comprometido a observarlo, que es el creador del mismo, llámese autor de un acto unilateral o llámese partes del contrato. Dice otra diferencia accidental se manifiesta en la prueba de la culpa. Si la responsabilidad es extracontractual, la víctima debe demostrar la culpa eh, del responsable para alcanzar la indemnización. O sea que en la responsabilidad extracontractual se debe acreditar que existe una culpa, que hay un culpable, que el hecho ilícito
que se configuró se le atribuye a una persona y este es el culpable. Si fuera contractual, su incumplimiento sería la prueba de la falta por haber asumido compromisos que no habría de observar. Y a diferencia del extracontractual, en la contractual, pues eh, va relacionado al incumplimiento. Si este faltó al pago de sus obligaciones, pues ahí se genera este hecho ilícito. La violación del contrato es una demostración de la culpa del obligado que faltó a su promesa. O sea que si él incumple con sus obligaciones, pues ahí se genera una culpa. em, Se genera la culpa y ya como consecuencia pues se acredita el hecho ilícito. Su falta queda así establecida por presunciones a menos que él mismo demuestre la existencia de una causa liberatoria extraña si la hubiera. Ahora pues ya que vimos todo esto de los hechos ilícitos y la responsabilidad civil y contractual, vamos a hablar respecto de la mora, pues yo creo que ya todos deben tener una noción de este concepto. Dice la mora o retardo en el cumplimiento de una obligación es, como vemos, un hecho ilícito que compromete la responsabilidad del deudor. Su iniciación se produce en las obligaciones sujetas a plazo suspensivo a partir del vencimiento de esta. Si nosotros tenemos una obligación eh, sujeta a plazo, pues puede ser un arrendamiento que cada mes nos van a estar cobrando la renta. Entonces, si se estipula que la renta se va a cobrar los primeros 5 días de cada mes, eh, esa mora tiene lugar una vez que se hayan transcurrido los primeros 5 días de cada mes, pues a partir de ahí es cuando se incumple con el pago de la obligación. Y dice, en las obligaciones que no tienen plazo suspensivo. En el caso del inciso B hay que distinguir si se trata de una obligación de dar, la mora comienza 30 días después de efectuada la interpelación al deudor, es decir, el requerimiento formal de pago hecho judicial o extrajudicialmente ante dos testigos o ante notario. Aquí hace mención de la interpelación cuando es una obligación de dar una cantidad, un bien, de dar algo, pues dice que la, la mora pues tiene lugar, más que nada la interpelación se hace cuando no existe o no se planteó, no se especificó el lugar, la fecha y la forma de realizar el pago. Entonces, si el contrato tiene alguna de estas deficiencias y es obligación de dar a cierta cantidad de dinero, un monto, pues esto se puede solventar o como podría decirse como perfeccionar. Si nosotros interpelamos, la ley dice que se le da 30 días para efectuar el pago. Entonces, una vez que ya hayan transcurrido esos 30 días, pues entonces ya existe y no realizó el pago, pues a partir de ahí, al día siguiente, ya se genera la mora. Dice, si se trata de obligaciones de hacer, la mora comienza desde el momento en que el acreedor exija el cumplimiento, siempre que haya transcurrido el término prudente para la realización del hecho respectivo. Vamos a ver ahora qué nos dice la legislación, que es lo establecido en el Código Civil Federal, dice artículo 2104. El que estuviere obligado a prestar un hecho y dejar de prestarlo o no lo prestara, conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes. O sea, aquí ya nos dice una responsabilidad civil contractual, que si nosotros estamos obligados a hacer un hecho y no lo prestamos, pues entonces vamos a generar la obligación de tener que pagar los daños y perjuicios. Dice, esto vamos a hacer en los siguientes términos. Si la obligación fuere a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de este. Si hay una obligación que es a plazo en una fecha estimada, en una fecha determinada, y no se hace el pago en esa fecha, pues ya a partir de que se venció al día siguiente, pues ya se genera la mora.
Si la obligación no dependiere de plazo cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2080. Dice, el que contraviene una obligación de no hacer pagará daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. Artículo 2105 dice, en las obligaciones de dar que tengan plazo fijo, se observará lo dispuesto en la fracción 1 del artículo anterior. Si no tuvieran plazo cierto, se aplicará lo previsto en el artículo 2080, parte primera. Ok, y aquí lo que dice el artículo, o es lo que yo les estaba comentando, lo que establece este artículo, dice, en las obligaciones de dar que tengan plazo fijo se observarán lo dispuesto en la fracción 1 del artículo anterior. Si no tuvieran plazo cierto, o sea, eso se refiere a que cuando nosotros en un contrato establecemos la forma, el lugar y el tiempo de que se debe de realizar el pago, si adolece de cualquiera de estos tres, la forma, el lugar y la fecha, pues esto se puede solventar a través de esta interpelación. Dice que está contemplada en el artículo 2080 del Código Civil Federal. Dice, si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata de obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigir sino después de los 30 días siguientes a la interpelación que se haga. O sea, aquí no surge la mora si se pactó algo, que el pago iba a ser en tal fecha, pero no se pone el lugar ni cuánto es el monto, pues aquí pues no generaría, no se estuviera actualizando la mora, porque hay una incertidumbre en relación a cómo, cuánto, cuándo y dónde se va a realizar el pago. Entonces, para esos efectos hay que hacer una interpelación para que eso ya quede solventado y ya entonces se genera la mora a partir de que transcurren esos 30 días que se le da de la interpelación y pues ya surge esta obligación. Y bueno, hasta ahí sería por lo pronto, hasta ahí sería el día de hoy esta clase del cumplimiento de las obligaciones. Voy a dejar de compartir la pantalla. Mm, Bueno, este sería, ya estuvimos viendo el tema número 11 que está ahí en el temario. Pues también está relacionado con el tema número 12, que se trata de los hechos ilícitos. Ya vimos que cuáles son los hechos ilícitos cuando se habla de una responsabilidad civil contractual y extracontractual. Un hecho ilícito pues se da al momento de incumplir con lo pactado en el contrato y también al violar una ley de carácter general. Entonces, pues eso es por lo pronto en lo relativo a los temas que vimos el día de hoy. Bueno, hasta aquí vamos a llegar por esta clase. Yo me despido. Espero que le estén echando muchas ganas en esta materia de obligaciones. Este, Voy a revisar el primer examen que ya les puse la semana pasada. Espero que les haya ido muy bien. Y bueno, sin más, pues me despido y aquí nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un buen día. Hasta luego.